Buenos días, Gonzalo, director de preventa de España y Portugal de Salesforce. Muchas gracias por acogernos hoy en vuestras oficinas. Muchas gracias a vosotros, Luis, encantados. Quería pasar un ratito hablando un poco de innovación y de anuncios que habéis hecho y que habéis comentado. Si en Dreamforce 2024 el anuncio estrella fue los agentes autónomos y Agentforce, este año la realidad es que lo ha vuelto a ser. Te quería preguntar por ¿cuál crees que son los anuncios más transformadores que habéis anunciado recientemente en Dreamforce? Pues mira, como sabes, en Dreamforce hay muchísimas novedades. De hecho, es nuestro evento anual donde todas nuestras aplicaciones y todo lo que hemos hecho durante el año se anuncia, ¿no? Lo que pasa es que este año, quizás, si tuviera que coger uno solo, te diría que es el Agentic Enterprise, ¿no? Hemos transformado nuestra plataforma, que ahora llamamos Agentforce 360, en una plataforma para que nuestros clientes se puedan convertir en empresas agénticas, ¿vale? ¿Y qué significa esto? Te diría que tres grandes cosas, ¿no? Y voy a agrupar las grandes novedades dentro de esos tres grandes capítulos. El primero es interfaces conversacionales. Para ser una empresa agéntica tienes que ser capaz de dialogar con tus empleados y con tus clientes de manera, pues, con lenguaje natural. Y eso significa, pues, varias cosas, ¿no? Quizás la más novedosa ha sido el tema del lanzamiento de la voz, que no hay nada más lenguaje natural y más conversacional que la pura voz, que era un tema que teníamos pendiente para los agentes, que sí que trabajaban en canales digitales, pero no todavía en voz. Bueno, pues ya hemos anunciado que detrás de un teléfono puede haber un agente de Agentforce que lleve esa conversación. Y el segundo es Slack, porque en Slack lo hemos posicionado o creemos que es el sistema operativo de la nueva forma de trabajar, ¿no? En todo este nuevo entorno de trabajo donde los agentes son un interviniente más dentro de los procesos de negocio, pues Slack creemos que es esa posibilidad de colaboración e interfaz conversacional donde están trabajando personas que acceden a datos, que ejecutan procesos de negocio y que utilizan agentes, ¿no? Eso a nivel de interfaces conversacionales, ¿no? Que es fundamental tenerlo. El segundo, te diría, es el poder desplegar agentes a cualquier empleado, a cualquier función dentro de la empresa y en cualquier proceso de negocio, ¿no? Es decir, el poder desplegar esos agentes allá donde lo necesites, ¿no? Y en ese sentido, pues hemos anunciado agentes en casi todas nuestras aplicaciones, por no decir en todas, que es en ventas, en servicio, en commerce, en marketing, pero no solo eso, sino también en nuestras aplicaciones de industria. Tenemos Financial Services Cloud, Health Cloud. En todas ellas existen agentes que hacen cosas específicas de ese vertical. Por ejemplo, en el caso de servicios financieros, hay un agente que ayuda con todo lo que es la gestión de los cargos en tarjeta o las reclamaciones por cargos en tarjeta que pueda tener un cliente de un banco, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado el proporcionar pues una plataforma que te permita desplegar en cualquier lugar, ¿no? No solo agentes no solo agentes que hacen cosas dentro de Salesforce, sino agentes que hacen cosas fuera de Salesforce, ¿no? Y por último, una empresa agéntica lo que tiene que ser una capacidad, que sus agentes tengan una capacidad de razonamiento trabajando sobre datos fiables. De hecho, se ha descubierto, o quizás es una cosa que se está empezando a imponer en el mercado, que lo que era el prompt engineering va a pasar a ser el context engineering, porque se han dado cuenta que es mucho más importante el contexto de los datos que le pasas a ese LLM que quizás el cómo le preguntas a ese LLM, ¿no? Y ahí tiene mucha importancia, pues lo que decimos, el acceso a datos y datos fiables. Y ahí, pues, una de las grandes cosas que hemos anunciado es Data 360, que es el nuevo nombre que damos a Data Cloud, donde le hemos dotado de muchas más capacidades para trabajar con datos desestructurados, ¿vale? Es decir, documentos. Dentro de los documentos no estructurados, como en PDFs, imágenes y vídeos, hay muchísima información muy valiosa. Y muchas veces era muy difícil extraerla. Extraer los datos que hay en un gráfico dentro de un PDF que está hablando, no sé, de evolución de ventas, pues es importante, ¿no? Entonces hemos incorporado con Context Indexing la capacidad de extraer esos datos y dárselos a nuestro agente, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tienes mucha más información mucho más rica. Y por último, el que en esa capacidad de razonamiento, todos sabemos que los agentes y los LLMs no son deterministas, con lo cual, bueno, pues a veces no hacen exactamente lo que tú quieres que hagan, y en determinados momentos eso puede ser muy importante. Si yo hay un cliente que me llama porque quiere cambiar la dirección de entrega de un pedido, pues está muy bien que la gente le entienda, empatice con él, pero en el momento en el que hay que cambiar esa dirección de entrega hay que seguir un proceso muy específico, porque tengo que avisar a mi gestor logístico, que tengo que hacer una serie de cosas que tienen que ser así. Entonces hemos incorporado dentro de nuestro motor de razonamiento Atlas una nueva, digamos, hemos evolucionado ese motor, donde hemos incorporado la capacidad de establecer esas reglas deterministas antes de que el LLM intervenga, ¿no? De manera que acoto el funcionamiento de ese agente y evito que haga determinadas cosas que no quiero que haga. Y esos son
a vuela pluma los grandes anuncios dentro de esos 3 grandes capítulos que creemos que una empresa agéntica debe tener. Qué interesante, interesante. Oye, Gonzalo, echando una mirada hacia atrás, porque hemos comentado que el 2024 ya lanzasteis el tema de los agentes, ¿cómo están utilizando las compañías Agentforce para generar un valor tangible, ya sea en eficiencia, ya sea en incremento de ventas o ya sea en experiencia de cliente? Pues mira, justo en septiembre pasado lanzamos un anuncio donde recopilábamos un poco lo que habíamos visto en los clientes que habían estado trabajando con nosotros durante este último año, más de 12.000 clientes, ¿no? Y lo que vimos es que había habido una adopción más rápida en aquellos que trabajaban con consumidor final, ¿no? Estamos hablando de servicios financieros, estamos hablando de retail, estamos hablando de hostelería, estamos hablando de turismo, ¿no? Y en muchos casos, la verdad es que en muchos casos muy diferentes, pero un poco enfocado a lo que decías, ¿no? Por una parte eficiencia de empleado, por supuesto, por otra una, digamos, relación con el cliente diferente, y luego también todo el tema de la mejora de las ventas o el crecimiento en ventas, ¿no? Y ahí estamos viendo pues, casos muy variados. Por ejemplo, en atención al cliente, fundamentalmente se ponen agentes que lo que hacen es descargan a los humanos del equipo de atención al cliente para que se dediquen a temas más complejos, más sofisticados o más difíciles, por decirlo así, ¿no? Y dejamos que los agentes, en determinado tipo de interactuación más fácil, más sencillota o más estándar, sean los que atiendan a los clientes. Y nos damos cuenta que incluso los clientes están más contentos porque son atendidos de manera mucho más rápida, de tener que esperar colas, y para determinadas cosas perfectamente válido la interactuación que han tenido con esos agentes, ¿no? Pero también en el área de ventas, y un caso muy típico es el de cualificación de leads. Hay muchas compañías que tienen propiedades digitales donde entran visitantes anónimos o gente que es conocida pero que no sabes muy bien lo que han hecho, que no soy capaz de saber qué es el interés que tienen. Se utilizan agentes para que mediante esa conversación con esos visitantes sean capaces de entender qué es lo que está buscando ese visitante y generar leads cualificados. Oye, esta persona ha entrado en mi web y estaba mirando pues, un producto de belleza, por decirlo así, y en realidad está pensando en una crema para las manchas, porque le están saliendo manchas. Bueno, pues todo ese diálogo que mantiene la gente es capaz de detectar eso y avisar a nuestro especialista vendedor, me estoy inventando, de cremas de manchas, para que se ponga en contacto con él. Con lo cual, primero mejoras la generación de pipeline o de leads cualificados, y mejoras también la conversión, porque ese comercial primero es el adecuado y segundo, voy con un cliente que ya tiene un cierto interés, ¿no? Con lo cual en eso también lo estamos viendo mucho. Y luego, por supuesto, como decía antes, la eficiencia de empleado. En contact center se le ayuda a resumir el caso que están tratando, incluso a generar la contestación que tiene que darle al cliente, o un vendedor preparar su visita al cliente con toda la información de los productos, de lo que ha comprado ese cliente, de cuáles son los argumentarios mejores, o incluso una vez que he tenido la conversación con mi cliente, el reportar qué es lo que ha ocurrido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como te digo, muy variados y muy enfocados, sobre todo con una adopción mucho más rápida de aquellas empresas que trabajan con consumidor final. Qué bien. Oye, claro, con todos estos insights, todo esto que nos has convertido, claro, mi siguiente pregunta es, ¿qué recomendaciones darías a una empresa que o acaba de empezar a utilizar, a implementar agentes, o está pensando implementar agentes para algunos de sus procesos? A ver, los que me dices que están pensando, yo les diría dejar de pensar y empezar a trabajar, ¿no? Y te lo digo porque, de hecho, uno de los insights que hemos descubierto nosotros mismos somos una empresa agéntica que hemos empezado a desplegar agentes desde hace un año para todas nuestras funciones, para ventas, para los de la gente que desarrolla el producto, para los de atención al cliente, con lo cual nosotros mismos durante todo este año hemos aprendido mucho, ¿no? Y yo lo resumiría en cinco grandes aprendizajes. El primero es: empieza pequeño pero muévete rápido, es decir, no te obsesiones con hacer el super mega agente o con definir los 1000 agentes que voy a poner en producción. Empieza por aquellos casos de uso que más valor tienen y más impacto van a tener, y a partir de ahí muévete muy rápido y empieza a generar otros agentes, modifícalos, etcétera, etcétera. Segundo punto está muy relacionado con el anterior: vas a poner en marcha un agente que vas a descubrir que no funciona exactamente como pensabas, o que incluso los usuarios que interactúan con él le están pidiendo cosas que no tenías pensado, no tenías diseñado, ¿no? Con lo cual es muy importante que testes, que optimices y que iteres todos esos agentes que estás trabajando. El tercer punto es el acceso a los datos. De hecho, muchas veces, y a nosotros nos ha pasado, nos dimos cuenta que nosotros desplegamos un agente de atención al cliente en helpsalesforce.com, que lo puede utilizar cualquiera, es un agente el que te atiende,
cuando estás haciendo tu pregunta, pues no lo sé, oye, ¿cómo puedo integrar mi sales con SAP, por decir algo, ¿no? Entonces es un agente el que te está atendiendo. Y nos dimos cuenta que las preguntas que los usuarios finales hacen a los agentes no son exactamente las mismas que hacían a los usuarios humanos al teléfono. Sospechamos que puede ser porque como no tienes la vergüenza de que al otro lado pueda haber un ser humano que te juzgue, pues eres más libre en preguntar cosas, aunque porque no tienes ese peligro de que piense, no tengo ni idea, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de eso y entonces tuvimos que dar nuevos datos a ese agente o acceso a nueva información sobre nuestros productos que antes no se necesitaban porque las preguntas eran distintas, ¿no? Con lo cual el acceso a los datos muy importante. Un tema muy crítico, que por estar en el cuarto punto no significa que no sea el menos importante, que es mide el valor de negocio. Si tú estás poniendo, como decía antes, ese agente de atención al cliente o ese agente de cualificación de leads, mide bien qué es lo que realmente está haciendo. ¿Realmente está, por ejemplo, ese agente de cualificación de leads, me está aumentando el número de leads? ¿Realmente los leads son más cualificados? ¿Están vendiendo más mis comerciales? Porque si no, tendré que ir adaptando ese agente hasta que consiga esos beneficios de negocio. Porque al final los agentes es una tecnología muy avanzada, pero lo que necesitamos es que mejoren el funcionamiento de las empresas, ¿no? Y por último, y este quizás es un poco el más no sé llamarlo esotérico, pero el menos determinista, que es piensa en grande. Y piensa en grandes en el sentido de no te obsesiones en transformar o en trasladar el proceso que tienes a día de hoy a la gente, sino piensa qué es lo que quieres conseguir y con eso rediseña ese proceso. Porque las personas que ahora, o las diferentes funciones que intervienen en un proceso, puede ser que cambien completamente y que sean agentes los que en determinadas partes estén funcionando. De tal forma que los humanos que estaban trabajando en ese proceso ahora hacen otras cosas, los agentes hacen unas distintas y tienen que intercambiarse esa información de una determinada manera. Con lo cual, tienes que pensar de una manera completamente distinta y una manera mucho más abierta y más creativa, ¿no? Qué importante este punto de los procesos, como Agentforce es el siguiente paso en la innovación en el ámbito de los procesos core y los procesos de una compañía. Hoy, en este sentido, ¿qué ves? ¿Cuáles son vuestros factores diferenciales, la diferenciación de vuestro producto de Agentforce versus otros de la competencia o de otras plataformas? ¿Cuál dirías tú? Pues mira, yo creo que, y nos gusta decirlo y lo creo firmemente, es que te proporcionamos una plataforma que te va a dar un time to market que no vas a tener con otras soluciones, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque generarse o desarrollarse un agente, si tienes los recursos adecuados y la gente que entiende de Machine Learning y que sabe desarrollar, pues bueno, pues lo puedes hacer, ¿no? El problema está en cuando ya tengo ese agente, cuando tengo que desplegarlo a nivel corporativo. Estamos hablando de desplegarlo para que atienda a millones de usuarios finales o a 15.000 empleados dentro de mi empresa, ¿no? Y tiene que ser consistente y tiene que escalar y tiene que aceptar la concurrencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezan los problemas, porque tienes que construirte todo lo que te va a ayudar a hacer eso. Nosotros eso te lo damos ya en una plataforma. Tenemos una plataforma que te permite primero, mediante unas herramientas, construir esos agentes. Y tenemos con Agentforce Builder la capacidad de hacer esos agentes sin necesidad de tener que tener unos conocimientos avanzados de Machine Learning o de programación. En segundo lugar, el despliegue. Te damos una herramienta que te va a permitir desplegar en múltiples canales. De hecho, ya podías desplegar agentes en todos los canales digitales de Salesforce y te permite también, ahora como hemos hablado antes, desplegarlo en voz. Es decir, que cuando yo llamo por teléfono, lo que haya al otro lado sea un agente de Agentforce, ¿no? Pero también, una vez que yo he desplegado eso, necesito testear cómo están funcionando esos agentes, ¿no? Es importante, como decía antes, el ver cómo están funcionando, no solo a nivel técnico, es decir, si están respondiendo, si están activos 24/7, si tardan un segundo o tardan 27 segundos en responder, sino también qué tipo de conversaciones están manteniendo con los usuarios finales, ¿no? Y eso te ayuda mucho a iterar y a mejorar cómo funciona ese usuario. Yo sé cuáles son las conversaciones principales que está teniendo un agente de atención al cliente con esos usuarios finales, en qué tipo de conversaciones responde mejor y en cuáles responde peor. Tengo toda esa información de manera que puedo optimizar y cambiar y iterar esos agentes, ¿no? Con lo cual, lo que te estoy dando es una plataforma que te permite, de manera muy fácil, crear esos agentes. Pero es que además ya te doy muchísimos agentes precreados. Te voy a dar agentes para ventas, para marketing, para servicio, para commerce, y para las nubes verticales o las nubes de industria que hablábamos antes, ¿no? Con lo cual, yo te diría que nuestra gran ventaja es que te doy una plataforma muy completa que te va a dar un time to market mucho mayor que el hacerte tú tus propios agentes. Muy bien. Uy, pues ya la última pregunta.
Durante este año nosotros hemos trabajado con vosotros en distintas iniciativas, en varias iniciativas vinculadas a la implantación de Agentforce, y nos hemos dado cuenta de las grandes posibilidades que abre a las compañías para transformarse, pero también nos hemos dado cuenta de que exige nuevas capacidades, ya sea en el tema de la parte tecnológica, ya sea en el plano de gestión del cambio, en tratamiento de datos, etc. ¿Cómo ves el rol de los partners, esta nueva etapa que se abre de innovación y de transformación de las compañías? ¿Cómo crees que podemos aportar más valor y aportar valor a los clientes? Pues mira, yo te diría que ya viene siendo una labor muy importante y que venís ejecutando desde hace años, ¿no? Quizás ahora se vuelve más crítica, y se vuelve más crítica porque evidentemente el expertise tecnológico es fundamental, es decir, el saber, oye, cómo hago esto con esta tecnología y adaptarlo y ejecutarlo y mantenerlo es muy importante, pero cuando hablamos de tecnologías tan disruptivas que cambian todo tanto, es muy importante el estar muy cercano al cliente y determinadas capacidades como el saber entender qué es lo que necesita ese cliente y trasladarlo con lo que yo conozco de la tecnología, cómo puedo cambiar eso para mejorar a ese cliente es muy importante, con lo cual las habilidades consultivas de cercanía al cliente son muy importantes. Y luego otra parte muy importante también es la gestión del cambio. Al final esto no es un proceso que ya hacía de una determinada manera, que lo optimizo un poco y lo hago con otra plataforma o con otra tecnología. No, no, los procesos van a cambiar mucho. Aparecen unas nuevas figuras, que son los agentes, como decíamos antes, que son parte integrante de esos procesos, ¿no? Entonces, la capacidad de ayudar a esos seres humanos que van a tener que adaptarse a un cambio bastante importante es fundamental, ¿no? Y por lo tanto, el que tengas un partner como WAM global que te está acompañando durante ese proceso es importante, y especialmente por lo que decíamos antes, que esto va mucho de iterar, de medir, volver a hacer, optimizar, con lo cual es fundamental que tengas a alguien que tenga esas capacidades y que te acompañe durante todo tu proceso, ¿no? Qué maravilla. Gestión del cambio, repensar el proceso, Agentic Enterprise. ¿Cuántas cosas has podido compartir hoy con nosotros? Yo te doy las gracias por toda esta información, por todos estos consejos que yo creo que son súper relevantes para nosotros y para todos los clientes que están pensando y que están trabajando en esta tecnología. Muchísimas gracias a ti, Luis, encantado. Aquí estamos para lo que queráis. Muchísimas gracias.